voy a presentar acerca del proyecto de esculturas en diáspora, que es el quinto volumen de la colección Monumentos en el Bicentenario. La segunda parte vamos a abordar acerca de las esculturas que estuvieron aquí, tanto hablando sobre material inédito como también material conocido. Y finalmente saber dónde están ubicadas. Creo que la mayor parte sabemos dónde están ubicadas. Para ser preciso, la Caridad, por ejemplo, está en el edificio histórico de la Beneficencia Pública de Lima, y la Fe y la Esperanza están ubicadas en el Hospital 2 de Mayo. Pero digamos que para poder tener mayor rigor de si son estas las esculturas que estuvieron aquí en el Hospicio Manrique, se ha hecho la indagación. Una cosa es conocer la historia de manera tradicional, oral tal vez, por fuentes secundarias, y otra es a través de fuentes primarias. Lo que los documentos de época determinan como algo fehaciente respecto al itinerario de estas esculturas. Bueno, entonces esa va a ser la tercera parte. Empezamos con la primera. Ya lo ha mencionado Elvis, también lo comento yo. Este es un proyecto de largo aliento que trata de 5 volúmenes. Este es el primer volumen que ha sido publicado en el 2022. Este es el QR, donde si ustedes desean pueden tomarle una foto o incluso poder acceder a él directamente con sus celulares. Esta es la portada del segundo volumen, que está pronto a publicarse este año. Se va a publicar a lo largo de este año. Es posible que el volumen 2 y 3 se va a hacer el esfuerzo, porque implica también una inversión, ¿no? Una inversión que felizmente está dispuesto a cubrir la Municipalidad de Lima, no solamente por la efeméride del Bicentenario, sino también por, digamos, lo significativo que es el proyecto en sí y lo significativo que son los monumentos en esta fecha. Bien, entonces este es el volumen tercero, este es el volumen cuarto sobre Santa Beatriz. Este es el volumen quinto, en donde está inscrito la investigación que vamos a presentar. Dentro de este volumen quinto, la conferencia pasada que tuve la posibilidad de ofrecerles en la Sala Alcedo, en el Teatro Segura, trató acerca de las esculturas que se perdieron del Parque de la Exposición en todo este escenario convulso que trajo la guerra con Chile, y posteriormente el pillaje formal, como también el pillaje informal, porque en verdad existieron ambas cosas, de estas esculturas y por qué ya no subsisten hasta la actualidad. Bueno, eso se trató, ese artículo ya está concluido, por ejemplo, o acerca de lo que prontamente en las siguientes conferencias vamos a abordar, acerca de las esculturas del Molino de Santa Clara, las farolas republicanas en la Plaza Mayor, que actualmente ya no queda casi ninguna, sino una sola, que está ubicada en el cuartel de las Fuerzas Armadas, en el distrito de Jesús María, o por ejemplo el dúo escultórico que estuvo en la Alameda de los Descalzos, Colón y Neptuno. Y bien, también está incluida la investigación sobre las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Esta investigación no habría sido posible sin la colaboración de dos investigadores muy importantes, Betzalí Curi y Tania Pérez, también de la disciplina de Historia del Arte. Yo me encargué de dirigir la investigación, haciendo aportes creo que mínimos, y lo que vamos a ver son sustancialmente sus hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, la segunda parte es acerca ya de lleno en el tema, el Hospicio Manrique, las virtudes teologales y una fuente de agua. Esto es bien interesante, porque el conjunto no solo se trató sobre estas esculturas, sino también había la presencia de una fuente de agua que estuvo en medio, en el patio. Detrás de este muro, en el primer nivel, estuvo una fuente de fundición artística de procedencia inglesa. Bien, nos ubicamos, creo que es muy obvio, estamos en la plaza La Recoleta, la Plaza Francia. Inicialmente la Plaza La Recoleta tenía no la iglesia que nosotros conocemos de Sagrados Corazones acá al costado, sino más bien el convento de la Recoleta Dominica de la iglesia de la Magdalena. Está en este dibujo de León Sangrant, y podemos ver que, claro, en todo ese espíritu barroco se construyó esta iglesia con la finalidad de formar santos, y de hecho en todo el siglo XVII habrá una serie de estos santos que pasaron a través de esta formación de recoletos, entre ellos Juan Macías, San Juan Macías, o también Fray Martín de Porres. Vamos a hacer una línea de tiempo basadas en las pesquisas que hizo Reinhard Agustín, que de hecho fue el arquitecto
proyectista de toda esta obra. En realidad, Reinhard Augustin es quien hizo el planteamiento y la readaptación de todo este inmueble para su uso como pinacoteca, ¿no? Y en ese trabajo también hizo algunas pesquisas, y a partir de ellos que vamos a desarrollar brevemente una línea de tiempo para entender el contexto material en donde se ubicaron estas tres esculturas. Bien, en 1606 a 1611 se construye la iglesia y también el convento de la Recoleta. Nada de lo que tenemos aquí materialmente existió. Bien, entre 1600 y 1700, lo que había mencionado es una época en la que prima la necesidad de imitar el modelo de la vida de Cristo a través de, o alter Christus, que tenían muchos santos, y digamos, ser santo tenía también una reputación no solo a nivel teológico, sino también a nivel social y también hasta político. Entonces había una carrera en ese sentido, y aquí en realidad en el convento de la Recoleta se inscribieron distintos frailes. Ahora, entre 1860 al 66, este sector del convento, no la iglesia, sino este sector norte, es que se vende, y se vende a Pedro González de Candamo, un empresario chileno que a su vez lo transfirió a Bartolomé Manrique, un empresario limeño, peruano, y él lo dedicó a su función como un hospicio, ¿no? Un hospicio dedicado a albergar a mujeres vergonzantes. Este término, mujeres vergonzantes, es explícitamente sobre aquellas mujeres que sufrieron un abandono, pero un abandono, digamos, padecieron un abandono de tipo tanto marital, pero también que cayeron en desgracia económica, o que también incluso la mayor parte de ellas eran de clase media o de estratos medios o estratos altos. Entonces ahí es donde conseguían refugio a través de una mensualidad incluso a veces no había necesidad de tener una mensualidad, y aquí se refugiaron. Bien, ahora, la arquitectura que nosotros vemos está plenamente influenciada por la arquitectura neoclásica. Lo neoclásico está también basado en la arquitectura renacentista. Si vemos, por ejemplo, el Hospital de los Inocentes en Florencia, tiene mucha influencia, o tuvo mucha influencia en la arquitectura. Por ejemplo, vemos una serie de columnas que son pareadas, clásicas, el tímpano, que también es triangular, y a la vez es la mezcla con la arquitectura limeña, porque se preservó el elemento del zaguán. Eso es bien importante, bien interesante, porque es un hospital que tiene un zaguán, ¿no? Y bueno, eso es muy español, muy sevillano. Aquí vemos un plano del Hospicio Manrique. El sector que está punteado a la parte de arriba es lo que arrasó la obra de la construcción de la Avenida del Sol, lo que hoy día es la Avenida Wilson, ¿no? Lo que está en amarillo es lo que corresponde a las celdas donde estaban las refugiadas, las recogidas, y la zona verde es donde estamos nosotros en este momento, ¿no? Es la zona administrativa. Incluso en el primer nivel había una serie de tiendas y también de oficinas. En el 1882, el templo que vimos en esta litografía, en este dibujo, se incendió. Y después de ello es que 2 años llega la Congregación de Sagrados Corazones e instaura su propia orden, y se encarga de gestionar la construcción de un nuevo templo. Y ahí es donde se construye, entre el 84 y el 85, el templo que tenemos al costado. Bien, entonces, aquí hay una litografía, perdón, es una litografía que se publicó en el Perú Ilustrado. Es muy interesante porque se puede apreciar cómo se está construyendo la iglesia de Sagrados Corazones. Hay una fotografía de la parte final de la construcción, pero esta me pareció muy testimonial, ¿no? Incluso se ve en el reverso las letras impresas del diario. Bien. En medio se construyó un mercado muy efímero que duró hasta 1900 aproximadamente, y se ve aquí esta fotografía donde ya está la iglesia de Sagrados Corazones, y en la parte del fondo todavía no existe el pasaje Asís-Clovillarán, el pasaje que conecta con Wilson, aquí al costado, todavía no existe,
¿no? Porque no había necesidad, no se había interconectado todavía con una vía, no existía una avenida importante como Wilson. Ahora, en 1911, en el primer gobierno de Leguía, entre 1909 y 1912 ocurrió el primer gobierno de Leguía, no el oncenio, sino su primer gobierno. Ahí es donde establece lazos muy importantes con la colonia francesa y ofrece esta Plaza de la Recoleta para que se denomine Plaza Francia. Entonces ya vemos cómo se va constituyendo, cómo se va formando el contexto material y nominal de estas esculturas. Entonces aquí podemos apreciar las fotografías de la inauguración de la Plaza Francia. La plaza ya estaba trazada, la plaza existía, la plaza ya tenía digamos, un arraigo virreinal, ¿no? Así que lo que hace Leguía es dedicarla a la colonia francesa, a Francia específicamente. Incluso el proyecto en 1911 era trasladar erguir una escultura que esté dedicada a Petit-Thouars, ¿no? Al almirante du Petit-Thouars. Pero no se logró, sino años después se intentó hacer lo mismo, en el 24, en el 26, en el contexto del centenario de Ayacucho. No se realizó, pero sí se trasladó años después la Estatua de la Libertad. Entonces, en 1930 ya se construye el pasaje Asís-Clo Villarán que tenemos al costado, que nos conecta con Wilson. En el 35, como lo mencioné, se traslada la Estatua de la Libertad, que antes estaba en el barrio de Santa Beatriz, se traslada para acá, para la Plaza Francia, y ya se configura materialmente lo que conocemos como la Plaza Francia, el Hospicio Manrique, la Iglesia de Sagrados Corazones y la Estatua de la Libertad coronando el espacio. En el 36 se construye, sí, inicia una serie de expropiaciones, sobre todo para poder construir la Avenida del Sol, incluyendo con la beneficencia se hace un pacto para que se pueda demoler el sector que habíamos visto en el plano anterior. Es este, ¿no? No tengo un puntero, pero creo que es muy legible, ¿no? La parte punteada, la parte superior izquierda. Ahora, incluso para ubicarnos con mejor precisión, tenemos una aerofotografía del año 44, es muy interesante porque aquí podemos ver el resultado de estas transformaciones, ¿no? Y aquí ya se ve cómo impactó en lo que hoy es el Hospicio Manrique, bueno, lo que hoy día es la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Bien, entonces, para ir abordando poco a poco el tema de las esculturas, a la izquierda tenemos a la esperanza, al centro tenemos a la caridad y a la derecha tenemos a la fe. Es muy interesante porque materialmente hay una diferencia entre las tres esculturas. La fe y la esperanza comparten características materiales, tienen una misma estatura, 1,20 m aproximadamente, ¿no? En cambio, la caridad, ya que es una copia de una escultura hecha por Bertolini, a su vez un alumno de Canova, un escultor importante de Italia, se preservó esa, grandilocuencia del clasicismo, el academicismo de Bartolini. La idea es que la caridad es lo que representa esencialmente el amor, ¿no? Cuando uno revisa las escrituras, en el Evangelio de San Pablo, en los primeros versículos se señala que Dios se expresa a través del amor, la caridad y la fe, perdón, el amor, la esperanza y la fe. La caridad no está presente en los textos bíblicos, en el Evangelio de San Pablo, pero esto va transformándose hacia, la custodia o el velar por el otro, el velar por el prójimo. De hecho, está basado en las mismas virtudes teologales, su propio nombre lo señala, son preceptos directamente dados por Dios. Y en los dos primeros mandamientos, pues tienes que amar a tu prójimo, etc. Tiene que ver con el amor que es parte y la base del Nuevo Testamento. Entonces, esa es, la importancia que tiene, el peso que tiene más la caridad respecto a las otras dos esculturas y se expresa también materialmente. Bien, entonces, tenemos que Pedro Benvenuto en el año 83. Bueno, el libro de Pedro Benvenuto se publicó 2 veces, ¿no? En el siglo XIX y también en 1983. Él fue testigo de muchas transformaciones de la ciudad
y entre el 1884 y 87, él recopila una serie de crónicas acerca de las plazuelas, de las calles de Lima, y destaca algunas pocas, y entre ellas habla acerca del Hospicio Manrique. Su testimonio es muy importante porque nos da a entender cuál fue la disposición próxima o la disposición cercana de estos objetos. No precisa, pero sí nos da una aproximación. En el zaguán se alzan 2 estatuas de mármol. Ojo con esto es muy importante. Y vamos a contrastar 2 versiones de dónde estaban la fe y la esperanza. ¿Ya? En el zaguán, en la entrada, se alzan 2 estatuas de mármol. Su compañera, la Caridad, queda al fondo del patio. Bajada a las gradas una pila de bronce, es decir, en el centro, en el patio. Rodeada de jardincillo, alegra y perfuma el establecimiento. Un pasadizo a la izquierda lleva a la capilla espaciosa con palanganas, etc. Entonces ya de por sí nos sitúa que hay una pila de bronce. En realidad, cuando constatamos que se trataba de una pila de fundición artística, pues no, había un pequeño error, ¿no? Una pequeña imprecisión, pero el resto es muy, muy vívido el testimonio según vamos a revisar. Hay una fotografía que se hizo pública en el año 2021, que es esta. Es muy interesante porque se ve el interior del Hospicio Manrique, se ve la fuente, que no es de bronce, sino es una fuente de fundición artística inglesa, y al fondo se puede ver a la escultura de la Caridad. Ahí estaba la escultura de la Caridad, incluso con un pedestal que se mantiene, se intentó mantener a lo largo del tiempo, pero cuando se trasladó a la beneficencia ya fue reemplazado por otro. Ahora, muchas veces se ha pensado que esta escultura de la Caridad es aquella que estuvo en el Molino de Santa Clara, lo cual es falso, ¿no? En realidad, la escultura de la Caridad es otra completamente distinta, es una réplica más de la escultura de Bartolini. Por otra parte, tenemos que en el cementerio Presbítero Maestro está esta tumba de Justo Lozano, que también representa la Caridad, y a veces se ha confundido verbalmente, tradicionalmente, o esta suerte de historia de Lima contada verbalmente a veces no es precisa. Entonces, no es esta la que estuvo en el Molino Santa Clara tampoco, ¿no? La escultura Molino Santa Clara, la Caridad, está bajo custodia particular. Bien, entonces ninguna de estas es la que corresponde a la que está en la beneficencia pública, que es la que proviene de este Hospicio Manrique. Ahora, hay un inventario que hace la superiora Leonor Viuda de Pacheco, en donde se señala que habían 3 esculturas de mármol. Nos situamos en el año 1902, o sea, todavía las esculturas estaban aquí. Eso es bueno, ¿no? Ya se sabe que las esculturas prevalecían, se conservaron, pero no hay una ubicación precisa. Ahora, en el 78, damos un salto enorme en el tiempo, José García Brais hace la siguiente afirmación, que en los nichos del exterior del Hospicio Manrique contenían primitivamente estas esculturas de mármol de la fe y la esperanza. Y esto es un contraste con lo que ha dicho Benvenuto. Benvenuto señala que estuvo en el zaguán. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque en el momento en que se coteja que verdaderamente era la fe y la esperanza en el Hospital 2 de Mayo, estas esculturas las que estuvieron aquí, y al hacer las réplicas en fibra de vidrio, no entraban en las hornacinas del exterior. Como no entraban, pues esa fue una de las pruebas indirectas que señalaban que estas hornacinas nunca las contuvieron. Pero lo que sucede es que no había un lugar, digamos, emblemático, ni tampoco no había un lugar que sea visible para estas esculturas. Por eso es que se adaptaron estas réplicas en fibra de vidrio para que estén en esas hornacinas. Bien, entonces, incluso una foto de 1913 que la había mostrado, si se observa bien el detalle, pues está vacía también la hornacina, ¿no? Entonces, esto puede ser una prueba indirecta, sí, no es fehaciente, porque no hay un documento que hayamos podido comprobar o que hayamos podido hallar en el que se señale pues que las esculturas de la fe y la esperanza estuvieron en las hornacinas o estuvieron en el zaguán, salvo Benvenuto. El único testimonio en vida y testigo ocular de lo que ocurría en el hospicio fue Benvenuto. Bien, entonces a manera de testimonio quedaron estas esculturas réplicas en fibra de vidrio. Ahora, por otro lado, César Coloma,
señala que las tres esculturas habían desaparecido y que seguramente adornaban las hornacinas de la fachada en el año 82. O sea, ya no habían las esculturas de la fe y la esperanza ni en el interior ni en el exterior del hospicio. Pero lo interesante es que diga un supuesto, seguramente adornaban, y entonces pues queda en la duda si es que estaban en las hornacinas o no estaban las hornacinas. Por otro lado, esto es muy interesante, hay unas, en el diario Ojo, por ejemplo, o también en algunos boletines, se recoge el testimonio de aquellas mujeres que todavía vivían en el año 83 en el hospicio. Y estas, por ejemplo, son las hermanas Angélica y Luzmila Hurtado, el año 83. Señala: cuando vinimos a vivir al hospicio era totalmente distinto. Esto era un extremo de la ciudad. Pues tiene sentido, porque todavía no había una prolongación hacia el sur de la ciudad, tanto como en la década del 80. Y era mucho más grande. A la entrada había tres estatuas de mármol de Carrara: fe, esperanza y caridad. Esta última es la única que existe y está a la entrada de las oficinas de la Beneficencia. Ya de por sí, ahí ya nos ha soplado que en realidad puede ser aquella escultura. Yo todavía hablo en supuesto, porque hay otras fuentes que ya determinan que la escultura de la caridad que está en la Beneficencia es la que estuvo aquí en el Hospicio Manrique. Las otras sabrá Dios. La pileta del centro sí existe y se encuentra en San Francisco, todita sucia. Y también ya nos reveló, nos adelantó, nos spoileó dónde estaba, de dónde provenía esa fuente. ¿No? Es un testimonio muy interesante. Por otro lado, la señora Alejandrina, que también reside aquí, señala: habían pozas donde sembrábamos flores muy elegantes por su construcción que se complementaba con la fuente y las estatuas. Esas cosas las extraño. Por eso cuando estoy sola me pongo a cantar y recitar. Entonces es un testimonio, y creo que es muy, muy importante, que a veces no se toma en cuenta, que es el testimonio del ciudadano de a pie, y bueno, de aquellas personas que están completamente involucradas en lo cotidiano de este espacio, ¿no? Qué mejor que una persona que habitó aquí. Bien, entonces la tercera parte, ya para terminar, es acerca del paradero de las esculturas. Entre el año 1887 y 1890 se construye el local histórico de la Beneficencia Pública. Ahí funcionó también la caja de ahorros de la ciudad. Ambas instituciones funcionaron allí. En el año 45 tenemos esta fotografía. Y en esta fotografía se puede apreciar que en las oficinas, en el lugar donde hoy está la escultura de la caridad, pues no había nada, no estaba la escultura. Y comparándolo pues, con la foto que hoy día tenemos, hay un indicio que por lo menos desde el año 45 hacia adelante, la caridad llegó al edificio histórico de la Beneficencia. Otro testimonio, la señora Isabelita. Envié hace muchos años una carta a un conocido locutor, poniéndole en conocimiento que se habían llevado nuestras estatuas y la fuente de nuestro local. Nunca comentó mi carta. Es probable que este irresponsable, que se autotitulaba defensor del pueblo, entregó la carta a la Beneficencia para que no se divulgue. Entonces el mismo testimonio de la señora Isabel ya nos sugiere de que el traslado fue hecho por la Beneficencia Pública. Entonces es muy, muy interesante, muy revelador. Ahora, entre el año 45 y 53 se pudo realizar este traslado, ya que en el Ministerio de Cultura hay una fotografía del año 80, donde se puede ver que ya no está ni la fuente ni la escultura de la caridad, y en lugar de la escultura de la caridad se ha colocado una imagen de tal vez una virgen, un santo, que incluso está dentro de una urna y protegido por una suerte de sofito o protector de la lluvia, ¿no? Entonces, interesante, porque es reemplazar la presencia de la escultura más importante de este espacio, ¿no? Con una imagen devocional. Ahora, lo más interesante, creo, es las fotografías, la fecha de las fotografías, de las aerofotografías del Hospicio Manrique. Por supuesto, son aerofotografías que barren con toda la ciudad, que fueron tomadas en toda la extensión de Lima, de la ciudad. Pero cuando se repara en el detalle del Hospicio Manrique, se puede observar que en el 44 todavía incluso se proyecta la sombra de la escultura, y también la fuente de fierro está allí. En el año 58,
ya no está ninguna presente. Y nos ayuda porque la luz solar parece que fue tomada de día, la luz solar está que baña los espacios y nos revela que ya estaba vacío. Entonces, aún nos triangula más, nos ayuda más a ver estas fotografías en qué fecha fueron trasladadas. Ya sabemos que puede ser entre el 44, el 58, hay que ir ajustando más para llegar a la fecha precisa en donde fueron trasladadas las esculturas. Bueno, esta imagen es meramente ilustrativa para que se sepa dónde fue enfocada, ¿no? Esto es afuera, directamente en la entrada, el ingreso. Y bueno, esta es la réplica de la Caridad hecha en fibra de vidrio, ¿no? Que, digamos, de manera testimonial está ahí para señalarnos que existió una original de mármol. Por otro lado, el inventario del 88 señala que hubo una pila y 3 estatuas que fueron retiradas y puestas en la Plaza de San Francisco y en el local de la Beneficencia Pública respectivamente. Claro, no se sabe si la Fe y la Esperanza también se trasladaron a la Beneficencia, pero lo que sí es cierto a través de este inventario, que es del año 88, es que sí fueron trasladadas para allá. Entonces ya poco a poco nos damos cuenta de lo fehaciente de esta información. No, la señora Isabelita, las señoras tales, tenía sentido las cosas que habían dicho y testimoniado. Bien, por otro lado tenemos esta fotografía, es muy interesante porque nos muestra entre el año 53 y 54, cuando hubo una reforma de la plazuela de San Francisco, y aquí hago un pequeño paréntesis, los litigios con la orden franciscana son de años, por no decir de centenios, ¿ya? Incluso ya en el 53 hubo una controversia porque la orden franciscana quería colocar un monumento a San Francisco Solano en lugar de la fuente. E hizo una colecta, pero no pidió autorización de la municipalidad, y la municipalidad tenía potestad sobre la plazuela, y otra vez la controversia de la plazuela. Para el año 53-54, el alcalde, que era Luis Larco, moviliza una serie de reformas viales. Una de las más importantes fue la creación de la avenida Bancay. Y en esas reformas y en esa idea incluso de colocar un museo de arte virreinal en la iglesia de San Francisco, pudo llegar a tener una afinidad con la orden franciscana y se pudo establecer esta fuente en la plazuela. Y esta fuente es la que proviene, la que estuvo aquí al costado, en el Hospicio Manrique, hoy Pinacoteca. Entonces, bueno, quisiera abreviar en esto. No sé si la mayor parte de los que están presentes conocen este fenómeno que ocurrió en el siglo XIX de un comercio masivo de fuentes, de esculturas, de productos artísticos hechos en fierro fundido. Bueno, aquí llegaron muchas piezas. Tal vez una de las piezas más emblemáticas, dos de las piezas más emblemáticas y poco reconocidas es el Ángel de la Resurrección, que está al frente al cementerio del Ángel, por eso el nombre del cementerio del Ángel, por ese ángel. Y por otro lado, el puente José Balta, el puente que hoy día tiene un montón de ambulantes. Bueno, no sé si todos sean conscientes que en sus cimientos está uno de los puentes desarmables o, digamos, que se pueden ensamblar y también desmontar, que es de fierro fundido. Bien, esas dos obras, para darnos una idea de a qué nos referimos, bueno, así se trajeron una serie de piezas y entre ellas la fuente que estamos viendo. La fuente fue proveniente, me corrijo, dije que venía de Inglaterra, en realidad es de Estados Unidos. Y bueno, esta investigación y también la controversia que he mencionado sobre el paréntesis, cierro paréntesis, con la orden franciscana, ha sido publicada en volumen número 1. Los que deseen, he separado el artículo correspondiente al volumen número 1 en un PDF independiente, por si lo desean descargar. Ahí pueden enterarse esos entretelones, de repente hay un poco la comidilla de la historia, para que puedan enterarse cuáles eran desde tiempos lejanos las diferencias que existían entre la administración de la ciudad y la orden franciscana. Y por otro lado, el volumen 1, que creo que ya lo había mostrado. Bueno, de todas maneras. Entonces tenemos que estas dos piezas sí pertenecían a la beneficencia. Ya tenemos entonces ahora sí elementos para decir que pertenecían a la beneficencia y que fueron trasladadas entre el año 53 y 54. Pero ¿qué pasó con la fe y la esperanza? Bueno, ahorita vamos a ver en ello.
Vamos a detallar en ello. Digamos, un colofón a esta parte sobre la caridad, o una parte final sobre la caridad, es que, bien, en 1913 las memorias y el emblema de la beneficencia pública era, claro, una alegoría patriótica de la caridad, ¿no? Que apela a un simbolismo tal vez más neoclásico. Pero ya a partir de la década del 50, su principal emblema es la escultura de la caridad, ¿no? Entonces, digamos que es entre las tres virtudes la que más representa la institución, ¿no? Incluso también hay una medalla que con motivo de la inauguración del mausoleo de Daniel Alcides Carrión, no es poco dato, en realidad es un dato muy importante, porque está involucrado con las esculturas de la fe y la esperanza. Bueno, ahí se puede apreciar a la imagen de la caridad como imagen oficial. Bien, el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo se construyó entre el año 68 y 75, 1868 al 75. Con todas las dificultades que iba a llegar con la guerra, la obra termina y después de la guerra es que hay una suerte de pillaje sobre las esculturas y está documentada una serie de esculturas y de fuentes de fierro industrial que se colocaron en el interior del hospital, pero que hoy día ya no existe. Solamente hay un testimonio documental. Ahora, Manuel Pardo, cuando era director de la Beneficencia, lanzó este discurso, me permito leerlo muy brevemente. La construcción de un nuevo hospital para Lima era inaplazable y urgente, por los grandes riesgos de que está amenazada la población al continuar por más tiempo conteniendo en su centro y tan cercano del mercado de abastos un establecimiento que se halla en las condiciones en que se encuentra el Hospital de San Andrés. Claro, el Hospital de San Andrés en ese momento era el más importante y sobre todo estaba padeciendo de insuficiente servicio para la fiebre amarilla. No, entonces, es por eso es uno de los detonantes y estamos en un pleno contexto donde ya se están demoliendo las murallas de la ciudad de Lima. Ahora, por otro lado, tenemos este testimonio fundamental. En 1875, Francisco Caraza señala lo siguiente. En las memorias de la beneficencia se señala: se contrató al escultor y comerciante Francisco Pietro Santi por 24 tinas y un altar de mármol. A Guerra no se especifica el nombre de ese escultor y por más esfuerzo que haya hecho no he podido dar con la identidad de este escultor, por los santos y pilas para la capilla, por los santos en plural y pilas para la capilla. A Scofield, sin nombre también, por 64 macetas de fierro, al igual que la Alameda de los Descalzos, por ejemplo, o aquellas macetas que en algún momento decoraron el Paseo 9 de diciembre o Avenida 9 de diciembre, Paseo Colón. Y 6 de mármol, y a Piedriel, sin nombre también, por las rejas de fierro. Es decir, esto es muy interesante también porque nos habla de la importancia que tenían los que podían trabajar el fierro fundido, podían trabajar el bronce, podían trabajar el mármol. Muchas veces se pasa inadvertido, quizás cuando uno visita un hospital tan antiguo como el 2 de Mayo, sobre aquellas molduras, sobre aquellos ornamentos arquitectónicos, que en realidad lo ha hecho un artista calificado, ¿no? Es un artista calificado que le ha contratado por el prestigio que tenía en la sociedad en ese momento. Entonces, ténganlo en cuenta y cada vez que vayan a y es más, aquí tal vez estas rejas hayan sido a cargo de las rejas de aquí, las rejas de la entrada, las puertas, tal vez materialmente no sean las mismas, pero sí, digamos, el diseño original sí debió haber sido hecho por algún ebanista en el caso de las maderas, por algún vidriero para el caso de las ventanas. En fin, entonces, lo que queda, tal vez, tampoco podemos asegurar si entre estos santos que se señala que eran del escultor Guerra, es San Juan Bautista. Muy, muy bien logrado, excepto por las proporciones, tal vez si nos ponemos un poquito rigurosos académicamente, las proporciones tal vez entre el torso y las piernas, es un poquito, a pesar de que ha sido tomada no en picado, sino es lo más axonométrico posible, la toma fotográfica, se ve cierta desproporción, pero el resto es, fíjense nada más el detalle de la piel del Bautista, ¿no? Está bien lograda, además de su expresión y los detalles de la anatomía. Ahora, en 1913 todavía no está la escultura de la fe y la esperanza. Eso nos da pie
a afirmar que para esa época ni se habían trasladado todavía de algún establecimiento de la beneficencia hacia el hospital. Por cierto, un dato no menor es que el Hospital 2 de Mayo fue construido por orden de la beneficencia. Entonces, tanto el Hospicio Manrique como la beneficencia pues pertenecían a la misma institución. Entonces, la administración de sus bienes era básicamente como movilizar cualquier mueble. ¿No? Vamos a ser bien directos, bien claros. Incluso no se ha documentado, ¿no? Muy pocas veces. La documentación de los traslados es a través de los testigos oculares, ¿no? Bien, entonces aquí ya podemos ver a las esculturas. Estas son las originales, las de mármol, y al centro, recuerdan que les había mencionado acerca de este dato no menor de el aniversario y el mausoleo que se construyó de Daniel Alcides Carrión. Bueno, esta es la cripta de Daniel Alcides Carrión, abajo descansan sus restos, y para ello es que se plantean dos cosas. Una es el ornato interior y el otro es el proyecto de monumento a Daniel Alcides Carrión que está afuera del hospital. Si ustedes visitan, hay una escultura de Juan Manuel Ugarte Lespuru, que ya vamos a ver, que se realiza ambas obras en ese contexto de aniversario por Daniel Alcides Carrión. Aquí tenemos una foto del año 71, cuando las obras del mausoleo ya habían sido terminadas. Y en esa inauguración se muestra, se ostenta a las esculturas de la fe y la esperanza. Por lo que es muy probable, casi seguro, todavía no se puede asegurar al 100%, de que estas fueron trasladadas con motivo de la construcción del mausoleo de Daniel Alcides Carrión. Entonces aquí tenemos, bueno, para prueba fehaciente, a la derecha, Sociedad de Beneficencia Pública, es la institución que ordena el concurso para que se pueda hacer este monumento, que está muy venido a menos, que es muy interesante, a pesar de que hayan críticas sobre esta escultura. Es una escultura que en la época reúne dos lenguajes, ¿no? Por un lado está la primera formación que tuvo Juan Manuel Ugarte Lespuru académico en la figura de Daniel Alcides Carrión, y la otra que es mucho más de vanguardia con la arquitectura brutalista que está en boga en este año. Entonces tiene esta influencia, y también la abstracción que, por ejemplo, pintores como Alberto Dávila o el naciente Fernando de Cislo estaban practicando con motivos prehispánicos o con motivos del antiguo Perú. Entonces es una mezcla de estos tres lenguajes. Muy pocas veces creo que he escuchado a alguna persona que hable o que se detenga un poco a ocultar el porqué de estas formas, ¿no? Sino es simplemente la tildan de un mal gusto y punto, ¿no? Entonces, bueno, responde a muchos intenciones estéticas, ¿no? Que están debidamente justificadas en su tiempo. Y bueno, aquí vemos cómo es que el interior, claro, del Hospital 2 de Mayo se prepara para el aniversario de Daniel Alcides Carrión, y en la parte exterior, ahí vemos a la mano derecha, esta es una imagen de Google Street, me ha ayudado en ello, para ver cómo la misma escultura está vigilante, está observando al Hospital 2 de Mayo. Entonces hay una correlación entre las esculturas del interior y también del exterior. Aquí tenemos a la izquierda, ya para terminar, tenemos el parque que no se llamaba el Parque de la Historia de la Medicina Peruana, simplemente era el parque al frente del Hospital 2 de Mayo. Cuando se hacen estas obras, se rebautiza como Parque de la Historia de la Medicina Peruana. Allí habían bustos de representantes de la medicina peruana que lastimosamente han sido robados. Es más, les voy a confesar algo muy interno. En ProLima se había detectado que la escultura en medio, que es la alegoría del médico peruano que, bueno, lucha con la enfermedad, estaba ya siendo preparada para levantarse, estaba siendo ya preparada para ser robada, ¿ya? Y se tuvo que trasladar, está salvaguardada, si mal no me equivoco, en el Hospital San Andrés, y bueno, es la manera en la que se puede custodiar. Está dentro del plan de restauraciones, esta escultura está dentro del plan de restauraciones de ProLima. Entonces, claro, el Parque de la Historia de la Medicina Peruana respondía esencialmente a su personaje más emblemático, que es Daniel Alcides Carrión.
Y finalmente, creo que se está de más, bueno, ya sabemos que las esculturas fueron adaptadas para que se haga testimonio de dónde estuvieron ubicadas. Tal vez en un futuro se puedan reubicar el zaguán, no estaría mal, ¿no? Para hacer ya incluso muy riguroso dónde estuvieron exactamente, pero las hornacinas, si bien nunca se utilizaron, podrían utilizarse tranquilamente para estas réplicas. Por eso que ha habido ese acuerdo en ProLima y se instalaron ahí, a pesar de que originalmente en ningún momento estuvieron. Bueno, eso es, muchas gracias. Y lo que viene para el siguiente mes, el jueves 10 de abril, es acerca de el tercer libertador. Es como se ha titulado la siguiente ponencia, la historia inédita del monumento ecuestre de Ramón Castilla. Hay amplísimos datos que vamos a ofrecer ese día y que también forman parte de uno de los libros, el tercer libro de la colección de monumentos en el Bicentenario. Eso es lo que tengo que decir por ahora. Estoy atento a sus comentarios, preguntas y muchas gracias.